Bueno, estamos contentos de recibir en el piso a Mecha Martínez, que es referente nacional de la Cuba MTR, a quien le damos la bienvenida. Hola, Mecha, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿Qué haces, Mecha? ¿Cómo estás, Gallito? Habla un poquito más fuerte. Hablo más fuerte, ¿no? Así problema. Como así como gritás como cuando en las manifestaciones, así tenés que hablar. No hay problema. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado, Mecha. Acá estamos. Bueno, nos habíamos planteado para hoy un programa especial por la fecha, el 20 de diciembre. Le contamos a los oyentes o a las oyentes más jóvenes que por ahí no han vivido esa época. Nosotros que estamos centrados en años, sí, hemos vivido esa época. 19 y 20 de diciembre de 2001, un acontecimiento político, social de mucha importancia para los argentinos, para las argentinas, una pueblada, un argentinazo de alguna manera, que por supuesto no salió gratis, ¿no? Tuvo 39 muertos. Y que por supuesto que esas 39 muertas, como son siempre del campo popular, y siempre lo pone la misma fuerza, los muertos, de alguna manera, para las fuerzas que dominan, quedaron impunes, ¿no? Porque tenemos que recordar que el presidente de esa época era Fernando de la Rúa, que el ministro de Economía era Cavallo, y que fueron absueltos por estas 39 muertes, ¿no? Entonces la idea un poco del Paso Cambiado era hoy retroceder 21 años de ese acontecimiento, volver para atrás, contar con la visión de Mecha Martínez, una dirigente territorial que seguramente ha estado en las calles ahí, que ha estado viviendo esos momentos, que nos cuente su impresión de aquellos momentos y después de a poquito ir entrando en un paralelismo con la situación actual, ¿no? Este momento político-social que vivimos, económico, y cuáles son las diferencias que hay con aquellos momentos. ¿Qué nos podés contar, Mecha, de aquellos primeros momentos o posterior antes al 19 y 20, 17, 15, esa semana? Veníamos de una situación económica muy difícil, la gente, como ahora, tenía muchas dificultades para poner la comida en la mesa, no había trabajo. ¿Qué nos puedes contar? Más que de esa semana, lo que a mí me rememora es cuál era la situación política en la que veníamos visualizando y discutiendo el qué hacer. Veníamos de una situación de una tremenda crisis con despidos, ¿no? Venía todo un proceso de privatizaciones y de una camada importante de, en su mayoría, varones desocupados, y nosotros discutíamos en ese momento el análisis de que la desocupación venía a instalarse en la Argentina, que no venía a ser un proceso nada más que momentáneo, como lo evaluaban, y tendríamos en la discusión y en el debate adentro de la organización de que venía a instalarse y cómo nos parábamos frente a esa situación. Por ahí nuestra organización tiene un poco más de años que el 2001. Nosotros, cuando empezamos a ver la gran crisis de hambre, empezamos a golpear la puerta de los supermercados, de las multinacionales, o sea, visualizando al enemigo del pueblo y quién era parte responsable de la situación que teníamos, y así fue como comenzamos a armar esto que hoy se denomina Gran Movimiento Piquetero, y en particular la Cuba. Días previos fueron las asambleas. Nosotros se designó un corte de ruta en la ruta 3 en Isidro Casanova, en la altura de las vías de Isidro Casanova, que es un lugar donde nosotros tenemos muchos compañeros organizados, y nos arrojamos a la ruta 3, pero en el marco de también alianzas que eran de mucha discusión política. Estaba en ese momento la FTB, estaba la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, la Federación de Tierras y Vivienda, liderada por Luis Delía, la CCC por Alderete, y en ese momento la discusión era si el municipio era parte o no de esta lucha que estábamos dando. Evidentemente estas fuerzas decían que sí, nosotros decíamos que no, y se fue forjando, ¿no? Así lo que después fue el bloque piquetero nacional, que rompimos con esa estructura donde el municipio, me acuerdo que lo primero que habíamos ganado eran
la asistencia social de unos planes y el 60% de lo adquirido se lo llevó al municipio en el acuerdo. A partir de ahí, digo, la discusión, y cada vez se profundizaba mucho más la crisis y la gente con esta, digo, haciendo un poco de paralelismo, si bien hoy están festejando, ¿no? Y bienvenido sea al pueblo argentino este festejo, pero había esta necesidad de salir a decir esto no da más, ¿no? Y a partir de 2 días antes se discutió una gran movilización para el 19, donde estas dos fuerzas que decía antes, tanto la FTB como la CCC, la Federación de Tierra y Vivienda y la Corriente Clasista Combativa, tiran para atrás la marcha. Y lo que era el bloque piquetero nacional en ese momento, decidió ir igual a la plaza el 19, ¿no? Claro, pero también teníamos una situación en los barrios donde ya empezaba a convulsionarse, donde ya empezaba... Esto ya se había tomado la decisión del corralito, ¿no? El corralito había arrancado... Eso fue previo, claro. Fue previo, ¿no? Había arrancado unos días antes, unas semanas antes. Unos días antes fue. Sí. Y empezaron los cacerolazos en las esquinas, y en ese contexto nosotros veníamos impulsando la marcha del 19 de diciembre del 2001, y estas fuerzas dicen que no, que había que quedarse localmente, que había que fortalecer localmente, y nosotros tomamos la decisión política que el lugar político de esa marcha era la Plaza de Mayo. Así se gesta el 19 y el 20 de diciembre. Principalmente porque había que ponerle un freno. Y había una decisión política de este pueblo de poner un freno, ¿no? Sí, ¿ustedes sabían que se iban a encontrar con tremenda represión? ¿Ustedes sabían que iban al choque de eso? ¿O eso fue una consecuencia de la gran movilización, de que la gente estaba en la calle y que de alguna manera el gobierno decidió reprimir ahí? Uno tiene análisis de esto. Si bien fue sumamente espontánea la salida del pueblo hacia la plaza, la situación política en el capitalismo tiene siempre es cíclica, ¿no? Sí, sí. La no respuesta es represión. Por lo tanto, nosotros encabezando las madres en esa situación, sabíamos que se venía una feroz represión, porque entendiendo también que el capitalismo no tiene respuestas. Entonces, a un pueblo que avanza y que dice basta y que harto de la situación tan sensible que teníamos, pero sensible a niveles de los índices de desnutrición, de mortalidad por enfermedades curables, por hambre, que no son distintos a los de hoy, ¿no? Tienen otras características los de hoy, pero en ese momento era totalmente palpable las cifras. Rosario fue donde estalló esta situación, y así los lugares donde no podían darse el grado que se dio en Rosario porque no había medios masivos de difusión y mucho menos, pero claro. También me imagino una Formosa, un Chaco Profundo, una Jujuy, un Salta, en esta situación. Entonces sí entendíamos que íbamos a enfrentarnos y había una decisión política de esto también de muchas de las organizaciones que participamos del 19 y el 20. Ahora, también había una situación en los barrios paralela. Porque cuando el poder político que es fiel al sistema capitalista decide ponerse de acuerdo, si bien de la Rúa se fue en helicóptero, pero el peronismo estaba en la provincia de Buenos Aires principalmente, forjando toda una situación de contrarresto, ¿no?, a eso para tomar la manija de la cosa, y vos tenías todos los barrios atrincherados porque eran los mismos punteros que venían diciendo, el barrio de acá viene a saquear, el barrio de acá, y el barrio de acá viene a sacar. Y pasaba el patrullero y te decía, cuide, pero discúlpeme la expresión tan barrial, pero vos, boludo, ¿qué estás haciendo? O sea, vos sos el que tiene que dar el orden. ¿Cómo vas a avisar de que viene otro a saquearme? Generaron toda esa situación de mucha confusión en los barrios, porque el objetivo político era que no se vaya masivamente a la Plaza de Mayo. Entonces, los que estábamos en la plaza
veíamos que nuestros compañeros de los barrios no podían llegar porque generaron este caos Claro. de situación en las barriadas, pero era muy sentida, o sea, Y, ¿en definitiva pasaba eso o no pasaba? Digamos, era nunca jamás pasó. Claro, era una estrategia que tenían ellos Una como para artimaña una artimaña muy para- baja, muy Sí. propia de los manejos punteros de la provincia de Buenos Aires, Sí. ¿no? Don Gallo, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, yo recuerdo aquella época y recuerdo que, a diferencia de lo que pasa hoy, la pequeña burguesía apoyaba todo este movimiento, ¿no? Porque también estaba afectada por el tema del corralito, por el tema de los que tenían los ahorros adentro, ¿no? Es decir, todos aquellos que durante años impulsaron las medidas neoliberales o por lo menos las aplaudieron o se las bancaron porque había que pagar el departamento o lo que fuera, estaban todos desencajados y enloquecidos queriendo romper todo, ¿no? Eso me parece que también fue un impulso a la lucha de todos nosotros, ¿no? Es decir, que no éramos los negros de mierda que íbamos a romper todo, no, era un pueblo que se movilizaba. Claro. Y ahí ya no había fisuras, ¿no? Me parece que el neoliberalismo en ese momento logró eso. ¿Cómo lo ves hoy en comparación? En principio me hiciste acordar, Gallito, Pato, una querida compañera, dice que cuando a la clase media se le toca el órgano más sensible, que es el bolsillo, reacciona rápidamente. Claro. En esa situación era eso. Digo, del viaje a Miami con el 1 a 1 a todos sus ahorros esfumados. Entonces, claro que gestó. ¿Qué es lo que la comparativa? Me parece que vuelvo a repetir, teniendo esto como base de que le habían tocado el bolsillo, que es el órgano más sensible, hoy lo que pasa es que se han comido el cuento de a mí no me toca, ¿no? Cuando damos estas discusiones... Ahora, perdón, es muy egoísta eso que me estás diciendo, ¿no? Sumamente egoísta. Cuando O sea, damos... vota que se joda el que está hablando. Pero vos fíjate, hasta en este sentido, yo siempre cuando discutimos, cuando yo voy a algunos debates o tengo la posibilidad de esto, hoy entre amigos, pero muchas veces en las entrevistas, por distintas razones, no solo por la dirección de la organización, sino por otros eventos, se me pregunta, pero ¿cómo ayudamos? Y yo, la verdad que la primera reflexión que quiero que tomen es que al pobre no hay que ayudarlo. Están equivocados si ellos creen que necesitamos ayuda. Ayuda necesita esta sociedad entera. Porque este sistema ya no da más para nadie. Porque si el pobre cada vez está más hundido, que no le quepa la menor duda que a ellos también les toca. Porque ¿Vos pensás realmente que va a ser así? Yo no tengo ninguna duda, porque si vos tenés que estar pensando todo el día en cómo cuidás tu material, porque cada vez hay más pobres, claramente estás en un problema también. Yo no quiero que me ayude nadie. Yo a mis compañeros no quiero que los ayude nadie. Lo que quiero es que haya una sociedad que se comprometa a cambiar esto para una igualdad, en esto mismo que vos decís, digo, que no deje de ser tan egoísta, de creer, a mí no me va a llegar, y a mí no me importa, solo me importa cuando corto una calle, o cuando quemo gomas, porque me tocan el culo a mí, y no cuando le toca el culo a otro. Ahora, haciendo una perspectiva más hacia atrás, yo no lo viví, pero son cosas que me han contado y que he leído, ¿no? En el Cordobazo, la clase obrera y los estudiantes marchaban y cortaban calles y qué sé yo, y sectores de la pequeña burguesía arrojaban muebles a las barricadas en llamas, ¿no? Para incrementar el fuego. Esa burguesía que arrojaba lo que arrojaba en la década del 60, del 70, ¿es la misma burguesía de hoy?
No. 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 ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió? Porque, digo, cambió en distintas perspectivas en cómo nos fueron formando y cómo nos fueron educando, ¿no? Así como tenemos un gran problema que es romper con el asistencialismo, porque el asistencialismo genera una situación de crisis social que lejos de arengarla a la lucha y a la pelea para romper con esa situación, cada vez lo retrasa más en esa situación y lo estanca, ¿no? Esto como poner la otra mejilla, siempre va a haber pobres y ricos, bueno, pero te estamos ayudando. Vuelvo a repetir lo que decía antes. Pareciera ser que la educación en pobrecitos los pobres debemos ayudarlo fue lo que hizo la gran diferencia. También está la otra, los pobres que se mueran todos. Tienen no, derecho a eso morirse de seguro, hambre, ¿no? claro. No, eso está más que claro. Digo, hay una gran parte de la sociedad que ayer, cuando me iba de una reunión de la unidad piquetera, nosotros vamos a un fuerte plan de lucha, digo, porque la Argentina es campeona mundial en el fútbol, pero adentro de nuestra Argentina profunda, seguimos una gran crisis económica. Vamos a un bono para pasar las navidades de 6.300 pesos. Totalmente vergonzoso, sin hablar a los trabajadores asalariados que también van en ese mismo camino. Así que nosotros a partir de mañana hacemos una acampe frente a Desarrollo Social, porque lejos de salir campeones los pobres en la Argentina se va a terminar la fiesta hoy y mañana no hay nada que poner en la olla de vuelta. Así que hoy saludamos, festejamos, claro que sí. Fue un gran triunfo de la selección. Y acompañamos esta selección que no quiere ir a sacarse foto con el presidente, que quiere festejar con su pueblo nada más, porque es para su pueblo la conducta de la selección. Me parece que hay que destacarla en ese sentido, y varios de los jugadores han hablado en ese sentido, que vinimos a darle una alegría a estos 47 millones que la están pasando para el orto. Claro. Ahora, hoy se termina esa fiesta y mañana la heladera y la olla de nuestros compañeros siguen en la misma situación que antes de esta fiesta, en absoluta miseria. Así que vamos a un plan de lucha con un acampe a partir del día de mañana, pero algo que decía en esta de las prácticas, ¿no?, que vos me preguntabas recién o que charlábamos recién, esto de yo ayudo con lo que me sobra. Yo ayudo, ir rompiendo esas prácticas, ¿no? No te doy lo que voy a tirar en casa, o que tan livianamente te digan, si tenés algo que no usás, juntalo y traelo, que te lo damos a lo que no tiene. No, si tenés algo que no lo usás es porque no sirve, claramente. Claro. Entonces, si vas a... esas son las cosas egoístas que... Bueno, pero esa es la actitud del gobierno también. Claro. Del gobierno, ¿no? O sea, nos dan lo que les sobra. Bueno, no lo que les sobra. Ni siquiera. Ni siquiera. Claro. Ni siquiera. Ahora, Porque... vamos a otro tema. Vamos a otro temita. Yo recuerdo que durante muchos años, en los grandes debates políticos de la izquierda, previos al 2001, había pequeños grupos que hablaban de la posibilidad de una rebelión popular. Y la inmensa mayoría de la izquierda, del progresismo, del campo popular, llamarlo como quieras, decían que no, que eso era una locura, que no pasaba nada, que las luchas transcurrían por otros canales, ¿no? Que estaba en un momento reformista. Claro, que estaba todo para atrás, que qué sé yo. Y sin embargo la rebelión popular vino no solamente esa, sino previamente el Santiagazo, el Tucumanazo, un montón de otras instancias. Hoy también puede ser posible que estemos en un momento donde mucha gente dice no pasa un carajo, no pasa nada y vamos para otro lado y está todo por explotar. ¿O vos cómo lo ves? O es muy fuerte el dique de contención, punteril, etcétera, etcétera. No. Hacen, obviamente, tienen un gran aparato al servicio de intentar
Pero la realidad es, vuelvo a repetir, decía recién yo, mañana se termina el mundial y cuando la gente cae que hay que cocinar de vuelta, y otra vez tener que ir al comedor y en el comedor no está recibiendo los alimentos porque nos entregan polenta para diciembre y sémola, claramente está. Claramente, lenteja en los mejores de los casos, porque vos decís, lenteja tiene un montón de nutrientes y digo, en verano te le hace una ensaladita, pero nos dan polenta, sémola y maíz pichingallo. ¿Comés pochoclo vos? ¿Querés comer pochoclo? Sí, a mí mi papá me hacía salado, pero cuando me portaba bien para mí era un dibujito, ¿no? Como parte nutricional de mi fuente de alimentación. Claro. Es terrible, o sea, y en ese marco que vos decís, sí creo, así como grandes cambios estructurales de pensamiento. Yo soy una convencida. Nosotros cuando vamos a una reunión, acá entre medio de nosotros hay una compañera que es prueba muestra de eso, que era una ama de casa y que criaba a su hija y a su hijito y que solo miraba por los ojos de la familia. Hoy está acá, tratando de aprender a operar en una radio y discute política y avanza y arrastra a su compañero a la pelea y estas cosas que antes no, como que tenían un freno, hay una generación que la está rompiendo, Bayo. Irupé tiene 8 años. ¿Quién y es cuando Irupé es mi niña. Bien, Irupé, aclaralo porque si no... Irupé es mi niña, no es mi niña, es la hija de la que la vida me puso y que cual hoy me corresponde ser la guía, pero ella educa todo el tiempo a su madre y a su padre, todo el tiempo, ¿no? No existen los colores para el género, no existen los colores para los juguetes, no existen los juegos de nenes y nenas, son juegos, esas cosas que son detalles que uno dice, pero ¿qué tiene que ver con la lucha que me estás hablando? La lucha, sí, tiene mucho que ver porque el protagonismo de la mujer en la pelea hoy, allá en ese piquete que era la que arrastraba a toda la familia para que pudiera venir a comer a la olla popular, hoy en más de una ocasión es quien dirige y quien entiende que si no nos rebelamos, todo se va a tocar. Bueno, vamos a hablar un poquito de mujeres, ya que tocaste el tema. Bueno. Entre esa mujer que está en el piquete, que está cortando la calle, ¿no? Y esa otra mujer que está todo el día con... Yo voy a ser muy, muy rudo porque aparte de la forma de ser mía, vos sabés, vos me conocés un poquito, sabés que soy así. Mucho. Entre la compañera que está cortando la calle y luchando por los planes, etcétera, etcétera. Y esa otra que va con el pañuelito verde en la cartera arriba del auto y te tira el auto de encima porque estas negras de mierda le cortan la calle y no la dejan llegar. ¿Qué queda para qué es la lucha de las mujeres? ¿Son las mujeres en general o son las mujeres del pueblo? ¿Hay una diferenciación? ¿Vos cómo lo ves? Nosotros históricamente en esta pelea decimos que no hay una pelea de género, es una pelea, es una lucha de clase. Vos podés ser muy liberal como mujer, pero si no entendés que la pelea pasa por destruir el sistema que nos vulnera, que nos oprime, que nos explota, que nos destruye como clase, no entendiste nada. Y está todo bien el acceso a derechos, pero hay un montón de derechos en la Constitución que no son para nada, ni siquiera visualizados. Por lo tanto, no es una cuestión de derechos, sino es una cuestión de lucha de clase. Bueno, sí que hay mucha diferencia. Claro. Bueno, la última vale. Ya le dejo paso a Claudito, que al final no preguntaste nada. Porque... No, está todo bien, usted es parte del equipo, así que hable tranquilo. ¿Existe el derecho a la rebelión popular? ¿O la rebelión popular es algo que transgrede todas las normas sagradas de la institucionalidad, de la constitucionalidad, de todo eso, ¿no? Porque es como que cortar la calle es una cosa, pero
ocupar puentes, ocupar ciudades, enfrentarse con la policía. Eso es como que estamos en otro nivel, ¿no? Pasamos del nivel 1 al nivel 24, ¿no? ¿Existe el derecho del pueblo a rebelarse de todas las maneras posibles? Como en Perú ahora, como en Chile hace unos años, como en la Argentina del 2001, o eso es una cosa de dementes, bolches y cosas por el estilo. Decime como quieras, pero existe la rebelión popular y por lo tanto es un hecho que es un derecho del pueblo. Ayer hablamos de la diferencia entre resistir y rebelarse, ¿no? Yo no quiero resistir más. Ya está. Ya este pueblo resistió todo lo que tenía que resistir. Claro, ahora hay que rebelarse. Resistir es estar a la defensiva, ¿no? Tal cual. Tal cual. Es defenderse de alguien que te está cagando a trompadas, ¿no? De bloquear lo que pueda, sí, la que te no, y somos y demos muestra. Vos nombraste hace un rato la historia y el camino marcado de este pueblo, ¿no? Cordobazo, Santiagazo, El Viborazo, Cutralcó, Tartagal, digo, ¿no? Este es un pueblo que ha mostrado, y claramente la rebelión del 2001 muestra que somos un pueblo con mucho hilo para cortar todavía. Ahora, ¿qué nos faltó en el 2001? En el 2001 nos faltó el partido de la clase. ¿Y qué es el eso? Que, como vos me preguntabas antes, la lucha ¿cuál es? La lucha es de hombres contra mujeres, la lucha es de blancos contra negros, la lucha es de pueblos originarios con blancos. No, la lucha es de clase. Que este pueblo obrero, trabajador, luchador, tenga el partido que represente y que pelee los intereses de ese pueblo y que esté construido del mismo pueblo. Entonces, por eso esa es la gran diferenciación entre el asistencialismo y la organización. Cuando nosotros discutimos con los compañeros en asamblea, fuimos a un plenario hace muy poco tiempo en la ciudad de Gualeguaychú, con todos nuestros regionales discutiendo y debatiendo el documento desde cómo generamos los comedores y los merideros hasta cómo sostenemos económicamente a nuestra organización. Discutimos absolutamente todo porque entendemos que la construcción se debe hacer desde esos cimientos bien fuertes, como el que te daba como ejemplo recién, desde la compañera que entendió que sí es sumamente importante dentro de su familia, pero mucho más importante es en la pelea por la liberación de este pueblo. Por lo tanto, su familia es parte de ese pueblo, no lo único en ese pueblo. Bien, Claudio. Bien, bueno, tremenda. Le contamos a la gente que estamos hablando con Mecha Martínez, referente de la Cuba MTR. Y me quedo, bueno, hay un saludo de Juan Espínola, en especial para Mecha, que la saluda de la provincia de La Rioja. Juan Espínola es un oyente nuestro que está ahí siempre firme. Me quedo con esto último que decía Gallo, ¿no? Que no el que nos faltó, sino, digo, bueno, existe el derecho a la rebelión de los pueblos. ¿Cuál es el condimento que falta? Porque a lo largo de la historia, bueno, hemos nombrado muchísimas rebeliones, como vos decías, ¿no? Tartagal, Cutralcó, Cordobazo, Rosariazo, y podemos así, tenemos para hacer dulce de las rebeliones populares. Pero por alguna razón, siempre esas rebeliones populares, y a pesar de dejar una enseñanza o de poner en jaque al poder real, termina pasando algo que el pueblo no puede terminar haciéndose de lo que realmente quiere, que es, bueno, el control del poder o de lo que... Y ahí juega mucho este tema del progresismo, ¿no? Este progresismo que para mí es tan dañino como el neoliberalismo, pero para mí, esto me hago cargo de lo que digo yo, porque yo lo siento así, porque cuando uno analiza que tener una líder política que te dice este es el mejor sistema en el que podemos vivir, y hace un mes
se vienen muriendo chicos por desnutrición y falta de agua en el Chaco salteño y nadie lo cuenta y nadie lo dice. Entonces, si esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿qué sería lo peor, no? Entonces digo, ¿qué le falta a las luchas populares? Vos recién hablaste del partido, que le falta al partido que lo ordene o qué sé yo, pero ¿hay algún condimento más que falta para que esas luchas populares terminen siendo rebeliones mucho más potentes, ¿no? Y que el poder real termine desistiendo de esta cuestión que oprime? ¿Cómo lo ves? Ahí diste, digo, yo comparto gran parte de las palabras en un principio porque entiendo yo que la historia de la pelea y de la lucha de clases en Argentina tiene particularidades, ¿no? No en otros países como en la Argentina el peronismo ha puesto su cuota fuerte en la traba de un pueblo liberado. Entonces, en esa situación concreta digo que hoy a esta altura se fue desvirtuando gran parte de, nos decía el compañero Pancho, ya no hay todo un pueblo peronista, ya se fue desvirtuando eso, pero también es cierto que el progresismo, como vos lo decías, esta de la de cal y la de arena, te damos un poquito para que estés mejor, pero bueno, vos querés todo, claro, ¿no? Y claro. Uno viene peleando y reeducando en función de, otra vez, de no del asistencialismo, sino de asumirnos como militantes, asumirnos como responsables de la liberación de nuestro pueblo, de nuestra clase. Digo, entonces, en esa pelea, en ese marco, también uno pelea internamente con las construcciones, con qué tipo de construcciones queremos. Yo constantemente le pregunto a los compañeros, ¿qué organización querés? Si vas a solo obedecer o si vas a poner en práctica las ideas. Todos somos portadores de ideas. Claro. Sí, entonces vos tenés que organizar una organización donde todas las voces sean importantes, donde cada uno pueda aportar con su voz, con su idea, porque, digo, te doy el ejemplo de siempre, puedo no discutir en casa, pero yo prendo la tele, la guita no me alcanza y entro a putear. Entonces, digo, vos tenés una idea política ya. Claro. Entonces, ¿cómo la volcás en la organización para que sea defensora de esas ideas cuando vos discutís internamente? Después es cierto que es muy importante el acceso a la verdadera información, ¿no? Nos han educado, una de las grandes batallas que tiene nuestro pueblo pobre son el consumo, las adicciones, ¿no? Esa es una pelea dificilísima, no imposible. Que no es casual, ¿no? Y que claro que no es casual, no, pero seguramente no es que se da porque se da. Claro. No es porque Diosito miró para el costado y uno se portó mal. No. Digo, está diseñado justamente para que la pelea de pobre entre pobre vos te dejen en otro plano de discusión y no en esta que vos estás diciendo qué te falta, claro, para dar el batacazo, para que la clase sea la dueña del poder. Claro. ¿Sí? Pero claramente el movimiento piquetero pelea un doble poder. Después están las discusiones de ¿para qué ese doble poder? Claro. Entonces, la experiencia y los años de militancia, por lo menos en lo que a mí respecta, yo hoy puedo visualizar desde un lugar de poder comprometer más al compañero, ¿no? Entonces empujarlo, vamos, dale. Sí. Antes era una visualización de un costado, ¿no? Hoy hay un más par a par. Cuesta mucho más, porque sería más fácil obedecer o mandar. Claro. Vos estás pidiéndole al pueblo y desafiándolo a que no obedezca ni mande, sino que construya colectivamente. Claro, totalmente. Bueno, para terminar, no sé cómo andás con el tiempo vos, pero habíamos planteado desde la nota, o por lo menos de la idea de la nota, que era una conmemoración sobre los hechos del 2001, que pasaron 21 años y que dejaron 39 muertos, y que las situaciones políticas, sociales y económicas eran muy parecidas
no exactamente iguales, pero muy parecidos. Antes no estaban las redes sociales y ahora sí, digamos. ¿Qué posibilidades a tu manera de ver, digamos, no estoy diciendo que hagamos apología del delito, ni mucho menos, pero a tu manera de ver en el contexto general de la Argentina de hoy, ¿hay posibilidades de una rebelión popular? La posibilidad cierta es que hay un hartazgo. Y si frente a un triunfo mundial, nosotros mañana vamos a un acampe masivo frente a desarrollo social, quiere decir que hay tela para cortar. Lejos de hacer apología, estoy diciendo algo concreto y un hecho. Repito, hoy está el festejo, pero se termina esta noche el festejo, que esperemos que sea festejo. Sí. Y mañana hay un pueblo que va a estar en la calle de vuelta peleando por sus derechos más básicos, la comida. Sí, totalmente. Sí, por sus derechos más básicos. Sí, si entramos en detalle, por supuesto que el neoliberalismo no lo da, como nosotros siempre decimos, pero un progresismo que no ha podido saciar las respuestas de un pueblo que pide dignidad, ¿no? Lo decíamos en el editorial, decíamos, un progresismo que no ha resuelto los problemas de vivienda, mucho menos de comida, mucho menos de salud y mucho menos de educación. No ha podido porque no ha querido, o porque no ha tenido la posibilidad o porque lo ha decidido así. Bueno, nosotros tenemos la idea de que es el verdadero, que es la verdadera política de Estado, que es a donde nos quieren llevar, ¿no? Al igual que en el 2001, la decisión fue hacer lo que el Fondo Monetario Internacional decía. Claro, totalmente. Micha, sí. De mujer a mujer, sí. ¿qué le dirías a Cristina Fernández de Kirchner? Que si el hambre es ley, la rebelión es justicia. ¿Y qué más? Muy bien. Más nada. Más nada. Bien. Muy bien. Bueno, se lo vamos a hacer llegar. vamos a terminar agradeciéndote, y si quedó algo que vos querés contarle a la gente o decirle a la gente que nosotros no te hayamos preguntado y considere que sea necesario que la gente lo sepa, bueno, este es el momento. Primero, agradecidísima. Segundo, que en este contexto de hoy, la Argentina de hoy, de actual, me parece que es sumamente importante saber que no podemos perder la memoria. Hay una definición de historia que dice que hay que conocer el pasado para interpretar el presente y proyectar el futuro. Sí. Hay que conocer qué pasó para saber por qué estamos como estamos y qué queremos cambiar hacia adelante. Sí. Por lo tanto, que quede en la reflexión de que no hay que ayudar a nadie, sino que hay que ayudarse a uno mismo, a organizarse y pelear por un pueblo liberado. Por supuesto. Marx decía que no se puede cambiar la realidad si no se la conoce plenamente, ¿no? Entonces, digamos, desde ese pensamiento, desde no estoy hablando de comunismo, sino de un pensador, de un filósofo que decía que no se puede cambiar la realidad si no se la conoce plenamente. Y bueno, hacia ahí vamos. Muchas gracias, Mecha. Bueno, un saludito. Sí, haga. Tuvimos 3 cumpleaños muy importantes en la Cuba de Matanza. Ayer fue el de la Patito, así que Pato, un beso enorme. Antes de ayer fue de la Patito. Ayer fue de Darío, el compañero responsable nuestro nacional de la mercadería. Y hoy, 20 de diciembre, es el cumpleaños de la gordita Lidia. Así que a los 3 un beso enorme, 3 locos. ¿La gordita linda quién es? Lidia. Lidia. Así que un beso grande para los 3. Muchas gracias. Bueno, feliz cumpleaños para todos ellos.